Muchas gracias. ¿Qué tal? Somos de Lobería, viajamos 600 kilómetros para hoy estar acá, para verte a vos. Gracias. Para verte a vos, a Paula, Inés, a Luis, María. Yo estoy en una escuela primaria y también en un CIE, que es una biblioteca para capacitación de docentes. Y te voy a contar dos cositas. Una, en la escuela, hace bastante tiempo que el director que tenemos ha previsto que haya un tiempo para que se haga lectura. Los últimos 10 minutos, 1 hora por semana para seguir a un autor. Y yo tengo la hora de biblioteca. Este año seguimos a un autor y decidimos seguirla a Liliana Bodoc. Y casualmente estuvo la semana pasada en Mar del Plata y pudimos viajar con los chicos del sexto a verla. Cuando le dijimos que íbamos a viajar a verla, discúlpame que te... Cuando dijimos que le íbamos a viajar a verla, uno de ellos, con muchos problemas, dijo, al fin una buena noticia. Y lograr eso para toda la escuela fue genial. Por otro lado, con el tema de la conversación literaria de Chambers, de CIME, yo he centrado mucho en qué es lo que sentimos después de leer, qué nos provocó a nosotros, qué nos movilizó. Y ahí salen cosas muy interesantes y se da la conversación que por ahí en las casas no se dan, que sentimos, que pensamos, y también a qué otros textos o películas nos llevan, o autores. Y por último te quiero contar que una vez con este pensamiento que a veces tenemos de qué leemos, a quién, qué edad. En primer año estuve leyendo una selección de poesías, que la poesía es como que siempre cuesta cómo darla, y yo dije, les voy a leer yo, qué era lo que me gustaba a mí. Entonces les leí Neruda, les leí Becker, y yo les iba contando, sí. A los 14 me gustó esto, claro. Y a los 15 me gustó esto. Y yo les contaba que hacía poquito, en la colección Leer por Leer que sacaste, que era una naranja, la primera, estaba Desayuno de Jacques Prévert, y se los leí a primer grado, pidiendo que solamente me hagan el favor de cerrar los ojos. Y los cerraron, y se las leí. Y cuando lo terminé, abrieron los ojos y Tomás vino y me abrazó. Claro. Eso. Gracias. Gracias a vos por hacer eso, claro. Pruebas de este tipo, a ver, pruebas o casos como este que vos decís, afortunadamente hay centenares, quizás miles en todo el país. Lo que pasa es que lo que tenemos que entender, yo siempre digo que estos casos son así, nosotros en el Chaco, incluso en comunidades muy atrasadas, muy marginales, también comprobamos esas cosas. Y uno dice, esto da para ser optimista. Claro, el problema es que, por eso hablaba al comienzo de esta complejidad de nuestro país. Nuestro país tiene en este momento alrededor de entre 17 y 20 millones de chicos y chicas en los distintos niveles. Tenemos un territorio gigante donde hay alrededor, creo que son 46 o 47 mil escuelas, ¿no? Hay solamente bibliotecas escolares, hay como 27, 28 mil. Quiero decir, esa pavonada es tan grande, por suerte que lo tenemos, ¿no? No estoy diciendo que sea malo, digo, qué bueno que lo tenemos. Pero claro, requiere estas complejidades, ¿no? Y requiere también de ciertas uniformidades de criterio educativo y demás, que son muy difíciles de alcanzar y demás, pero bueno, lo digo para saber dónde estamos parados, pero esos casos como el tuyo, como el que vos estás contando, claro que sí, son fantásticos. Bueno, sí. Buenas tardes, Mempo. Hola. Bueno, yo soy de Resistencia, pero vivo aquí hace muchos años, te conozco. Bueno, mi comentario, quería comentarle a todos que no pierdan la esperanza. Yo estoy estudiando bibliotecología en el gobierno de la ciudad, en el IFTS 13, y nosotros sí tenemos literatura. Tenemos 2 materias, tenemos literatura general y literatura infantil. Qué bien.
Entonces, ¿Eso que es un instituto de formación docente? Es una tecnicatura que depende del gobierno Qué bueno, de la ciudad. qué bueno. Algunos están empezando a hacerlo, sí. Incluso para ampliar un poco esto, yo lo digo muy dramáticamente porque la situación es dramática, pero es verdad que empieza a haber, a mí me han escuchado esto en la Universidad del Noreste, que es mi universidad, en Resistencia, y ahora también, ahora tienen dos materias, una de literatura universal, una de literatura argentina. Bueno, algo es algo, ¿no? Entre 40 materias, donde todo es archivología, todo es catalogación, donde todo es TIC y demás, qué bueno que entre la literatura. Ya se va a ir emparejando. Yo soy optimista, así que es un buen caso. Literatura infantil y general. También, claro. Así que bueno, los bibliotecarios estamos intentando cambiar. Interesante, esto además me permite decirlo, no puedo dejar de decirlo. Nosotros en la Fundación tenemos un instituto de estudios superiores donde damos postítulos. Los postítulos en pedagogía de la lectura. Y nosotros tenemos 3 que están funcionando. Uno es en pedagogía de la literatura con orientación literatura argentina y latinoamericana. Otro es con orientación literatura infantil y juvenil. Y otro es con orientación literatura del Gran Chaco americano, digamos, que tiene que ver con toda la región, Paraguay, Uruguay, Bolivia, etc. Y es notable la presencia de diría yo, el interés que hay por parte de docentes y bibliotecarios, ¿no? Si después me lo preguntan, pensamos hacer de esto un campus virtual en 1 o 2 años. Todavía hay que ir al Chaco, así que todavía, pero a la larga pensamos hacerlo. Son los primeros 3 postítulos en pedagogía de la lectura que se dan en todo el país. Y la verdad que estamos muy, muy contentos de los resultados inmediatos, porque además tienen práctica permanente y son todos profesores o bibliotecarios o maestros. Y bueno, ese es un camino. Ya llegará eso a las grandes universidades, así va a ser. Sí. Bueno, acá tenemos una pregunta que nos llega de otro piso, porque como era mucha la cantidad de gente, tuvimos que habilitar otro piso del editorial en el que se está transmitiendo ahora todo lo que pasa acá en vivo. Así que nos viene la pregunta del otro piso. ¿Qué opina sobre que no haya en el diseño curricular del profesorado de lengua y literatura ninguna materia dedicada a la enseñanza o acercamiento a la literatura juvenil e infantil? Bueno, habría que ver a qué provincia o a qué jurisdicción se repite, porque no son todas iguales. Posiblemente la pregunta tiene que ver quizá con la provincia de Buenos Aires o con la ciudad de Buenos Aires. Honestamente no conozco todos los planes y los proyectos. En el Chaco, ahí alguien levanta la mano, ya te doy. En el Chaco la literatura infantil y juvenil está empezando a tener un espacio. De hecho, nosotros damos una tecnicatura que, por otra parte, es la que tiene mayor cantidad de postitulantes. Y esto es todo un indicador. Pero no podría responder esta pregunta porque no conozco las jurisdicciones. Si de repente quien hace preguntas de Neuquén o de La Pampa, no tengo la menor idea cómo es ahí la cosa. La opinión en general es que, bueno, que tarde o temprano tiene que haber un espacio curricular específico y no tengo dudas de que lo va a haber a la larga. Esto también me permite hacer una reflexión colateral, pero creo que necesaria. Tiene que ver con, diría yo, con los sacudones que ha venido teniendo la educación en la Argentina, que también nos afecta en las estrategias de lectura, nos afecta en todo. Digo por qué. Prácticamente a partir de la dictadura y luego durante la década de los 90 con el menemismo, con la Ley Federal de Educación del año 92, lo que hubo fue una especie de explosión pero de una especie de bomba atómica dentro de la educación argentina. No porque la educación sarmientina de la Ley 1420, que tenía 100 años, tenía que seguir igual, obviamente que tenía que modernizarse. Pero la modernización que se hizo fue bastante caótica. Voy a dar 2 ejemplos nada más. A principios de este siglo, del año 2000, teníamos en la Argentina 54 programas de estudios. 54, en 23 provincias y un distrito federal como es este. 54, el ejemplo nosotros lo vimos. Si yo por alguna razón me mudaba de vivir de Resistencia a Corrientes y mi hija tenía que...
no había equivalencia entre el Chaco y Corrientes, un disparate. Bueno, todo esto por suerte con la Ley Nacional de Educación de 2005, 2006, creo que es la ley Filmus, ¿no? Yo no soy tan simpático como Luis, pero bueno. No, lo que digo es que cuando se produce esta, diría yo, esta explosión, también se crea, que sigue existiendo, la ley nacional, la de 2000 y pico, 2005, 2006, lo mantiene, que es el Consejo Federal de Educación, que en realidad es la autoridad que da, digamos, es la autoridad, es como si fuera el Congreso, ¿no? Digamos, como si el ministro fuera el presidente y el poder legislativo es el Consejo Federal. En el Consejo Federal están 24 ministros. Cada uno que conoce, o se supone que conoce la realidad de su provincia, tiene distintas concepciones. Y esto todavía es un tema de discusión. Con la ley de Sarmiento, el problema que había era que toda la educación era vertical, dictada en Pisurno, en el Palacio Pisurno, y eso valía para todo el país. Y era un problema, porque claro, se pensaban muchas cosas con criterio porteño, que en Jujuy o en Santa Cruz decía, había que cambiarlo. Quizá es un tema de un debate político, educativo, actualmente con 24 posiciones, bueno, estamos mejor que con las 54 que había, pero sigue siendo un problema, es decir, cómo hacer que una política educativa, de lectura, de lo que sea, se aplique de manera pareja en todo el país. Esto es un tema complejo. Lo señalo nada más, no, yo no tengo la solución, ni creo que aparezca pronto, pero es algo que los docentes de esta manera es bueno que tengamos presente, ¿no? Sí, había ahí una o dos manos. Quería dar sumar una aclaración que tiene que ver con que justamente mi amiga y compañera que está sentada a mi lado y yo somos profes en letras y trabajamos en 3 instituciones diferentes en las que en los diseños curriculares de educación primaria y educación inicial existen las materias lengua y literatura, literatura a nivel infantil e infanto-juvenil también. Así que habrá que revisar, obviamente, los diseños curriculares en claro, todas las instituciones, claro. pero hay muchas en las que sí esto funciona, claro. Tal vez en planes anteriores, en otras provincias y mismo acá, ¿no? No, incluso fíjate vos que es cierto lo que decís, incluso hay provincias que tienen municipalizada la educación, lo cual es más problemático todavía. Sí. Por lo menos donde nosotros vivimos, en el Chaco, no. Pero hay provincias que tienen municipalizada, entonces cada municipio, con la mejor buena voluntad, con la mejor intención, no digo que no, pero hay una descoordinación que a veces hace que en algunos sí, en otros no. Esto es un problema que, bueno, alguna vez se resolverá, ¿no? Esto tal vez se podría facilitar y se empezó a trabajar a través del Plan Nacional de Lectura también para todo el país, pero hoy en día está en situación crítica porque se amenaza con el cierre o con ya Hola, ¿qué tal? Hola. O se vuelven a conceptos también, ¿no? Esto de la comprensión lectora y nos olvidamos de la importancia de otros recursos como son los literarios, ¿no? Se vuelven a insistir en cuestiones más bien de formación académica exclusiva, textos académicos, se vuelven a fórmulas. Le digo porque me ha pasado encontrarme con supervisiones, con supervisoras, digo, o supervisores, que vuelven a insistir en términos que son arcaicos, ¿no? Yo tengo en mi libro Volver a leer, tengo 2 capítulos criticando esto, incluso critico las evaluaciones. Es un libro que para mí ha sido una especie de un libro para ganar amigos dentro de la educación, claramente. Pero bueno, pero había que decirlo, porque si no el sistema de las evaluaciones es un balazo en el pie de la lectura. Sí, hoy en día, tremendo. Hoy en día están, vamos a decir la palabra atacar, ya que que hablamos de balazo, están atacando con evaluaciones para medir resultados que todavía
son irrisorios, ¿no es cierto? En las escuelas secundarias, por ejemplo. Hay varios planes de evaluación, FESBA, PISA, hay otra sigla también, hay ahora una nueva que es Aprender, y tiene que ver justamente con esto, con tener que medir, ¿no es cierto?, siempre las reacciones o los resultados. Y hay cuestiones, como decía ya una de las profes que vino de Lobería, que van mucho más allá del saber académico. Sí, mira, si vos me permitís, porque hay otra gente que quiere hacerme preguntas, quiero decir una sola cosa que tiene que ver con lo de las chicas de Lobería y esto que vos decís. Hay dos grandes estrategias de lectura que independientemente de cualquier plan de lectura, de cualquier disposición ministerial o lo que fuere, que todo docente, yo siempre lo recomiendo, también lo he desarrollado en mi libro, que tiene que ver con una cuestión que todos podemos hacer y no hace falta ni que el supervisor te lo autorice, ni pedir permiso a la dirección, ni nada de eso. Y que son minutos. Uno es la lectura en voz alta, esos 2 minutos iniciales que no hay que ser la vieja de lengua para hacerlo, ni la vieja de historia. Esto lo puede hacer el de matemática o el de biología, y conozco muchos casos que lo hacen. Esos 2 minutitos, donde es el docente el que se para y lee encantadoramente un texto que a él le pareció adecuado para el perfil de su curso. Esto es buenísimo, esta es una primera cosa. Y la otra es la lectura libre, silenciosa y sostenida, que es un poco lo que vos estás contando, que digamos esos últimos, en algunos colegios pueden ser 5 minutos, 10 minutos, donde se acabó la jornada y al fin de la jornada, los últimos 10 minutos, se abre un juego de libre lectura, en una mesa de lectura, un canasto, lo que quiera, que puede ir variando, y donde la única consigna es que cada chico agarre lo que quiera. Hay algunos que se van a poner a pavear, otros van a agarrar el dispositivo, esa es una cuestión que habría que ver en cada caso. Bueno, chicos, durante estos 10 minutos elijan algo de lectura de ahí, y si van a hacer de un dispositivo, bueno, que sea una lectura, agarrar Google, qué sé yo, leer alguna cosa, y bueno, te van a engañar también, pero bueno, uno puede más o menos, siempre los chicos van a ser más vivos que nosotros, eso está claro. Ahora, estas son las dos grandes estrategias, y esas funcionan. Y dependen mucho más que de otra cosa, dependen de la voluntad, del ánimo, del espíritu que cada docente tenga. Por suerte tenemos muchísimos en el país que lo están haciendo, ¿no? Bueno, Membo, ¿se acabó? Si te parece, hacemos la última pregunta y después si hubiera algo que quede pendiente, sí, las hacemos circular por mail. Bueno, en realidad me gusta mucho hablar, no suelo ponerme nerviosa, pero realmente estoy nerviosa. Primero porque me fascina poder verlo y escucharlo, porque sigo su literatura, es un honor, así que más que nada agradecida. Pero además, recuperar como algunos conceptos que a mí me parecieron fascinantes como para trabajar en esta sociedad posmoderna, precisamente en la que reina lo rápido, lo efímero, los atajos, ¿no? Esto de lo que hablaba usted. Y que es eso, ¿no? Cómo esos elementos que usted nombró tienen que ver con el aburrimiento, la dispersión, la soledad. Bueno, gracias. Estos que parecen como cosas infames en esta sociedad, que es el aburrimiento, la dispersión y la soledad, hoy, gracias a usted, se pueden convertir en esto, ¿no? En la dispersión para la curiosidad, no solo como un trastorno de atención, la soledad para verlo como algo para generar un pensamiento crítico, y el aburrimiento, que ahí no me acuerdo exactamente las palabras que usted dijo, ¿no? Pero cómo esas 3 palabras, aburrimiento, dispersión y soledad, que parecen debilidades, poder convertirlas en fortalezas hoy en día para poder cuestionar el mundo y el sistema que nos rodea, porque en este momento estamos desarmados, ¿no? Como decía la compañera acá, con querer hacer caer planes de lectura y no seguir avanzando en eso que nos hace distintos. Bueno, muchísimas gracias. No, y además una cosa que me parece fascinante que dijo, perdón,
es no vigilar el entendimiento cuando les leemos. Me parece que vigilar y castigar a esta altura de la vida no es lo que hay que hacer con nuestros niños. Así que le agradezco profundamente. Gracias a vos, gracias a vos, gracias a vos. Bueno, gracias a todos y todas. Ha sido un placer para mí.